Buenos días, hermanos. A continuación tendremos el llamamiento a la adoración en el libro de Salmos, capítulo 47. La palabra de Dios dice: Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonidos de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono, los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Amén. Hermanas, demos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar en comunión con Él a través de estos medios. Vamos a tener esta oración en la que vamos a ofrecer este tiempo a Él. Hagámoslo. Padre nuestro, te damos muchas gracias en este día porque tú nos has bendecido de diferentes maneras que aún nuestra mente no logra conocerlas todas. Te agradecemos, Señor, porque ha habido un grupo de mujeres que se mantienen constantes y unánimes en la oración, en la lectura y en la meditación de tu palabra. Este tiempo, Señor, lo queremos dedicar solo a ti para que sean quitadas de en medio todo tipo de distracción, de pensamientos que nos evaden, Señor, del entendimiento de este tiempo. Gracias te damos por quienes están participando en este culto, que tú seas con cada una de las familias, Señor, sosteniéndoles y también, Señor, redarguyéndoles a través de este estudio que hemos de tener, para que cada día, Padre, crezcamos más y más en espíritu y también en el conocimiento y en la sabiduría de tu palabra para estar presentables delante de ti. Ofrecemos, Señor, este tiempo, sea alabado, sea bendecido en este día, a través de estas alabanzas, a través de la lectura y de lo que hemos de aprender. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Vamos a cantar el himno 383, Grande gozo hay en mi alma. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, y su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo maravilloso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí.
Cantemos el himno 458 en memoria de mí. En memoria de mí, pan comer, en memoria de mí, beber, en memoria de mí, a Dios pedir por su voluntad rogar. En memoria de mí, predicar. En memoria de mí, bien hacer. En memoria de mí, la puerta abrir, dejada al hermano entrar, la puerta abrir. Pan comer, mi cuerpo es la copa, el pacto es mi sangre preciosa y mi cuerpo. Recordaréis, recordaréis. En memoria de mí, siempre orad. En memoria de mí, siempre amad. En memoria de mí, a Dios buscad de corazón, de corazón. Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Gracias a Dios por permitirnos vernos, saber que están bien. Damos gracias a Dios que a través de este medio nos podemos comunicar. Y hermanas, espero en Dios que nos podamos en un futuro ver muy pronto. Y vamos a tener unas oraciones, una por los enfermos, otra por los regreso a los estudiantes a la escuela y por aquellos que están convalecientes en su enfermedad. Vamos a orar, hermanas. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por la vida que nos das. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En estos momentos nos acercamos a ti para pedirte por aquellas personas que están enfermas, que están padeciendo por la enfermedad del COVID. Señor, te pedimos que tú seas con ellos. Les des la paciencia, Señor, para sobrellevar la enfermedad, porque sabemos, Padre, que tú eres el médico de médicos. Asimismo, Señor, te pido por los estudiantes, Señor, que tú seas con ellos, que este ciclo escolar que inicie, Señor, se pueda hacer de una forma presencial. Te pedimos, Padre, que este problema del COVID, Señor, sea en tu misericordia, Señor, quitado para que todo se vuelva a la normalidad y puedan los estudiantes así llevar su curso normal en sus escuelas. Te pedimos por los maestros, Señor, que tú les des la paciencia, la sabiduría para poder llevar a cabo este ciclo escolar, porque sabemos que a través del medio de línea, Señor, han tenido problemas. No es lo mismo, Señor, que sea en línea que sea presencial. Te pedimos por ello, Señor, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 42 al 47. La palabra de Dios dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. El texto clave se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44. La palabra de Dios dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Nuevamente, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amadas hermanas, iglesia que se reúne a través de este medio también para seguir escudriñando juntos la palabra de nuestro Dios. En este día pues también seguimos esforzándonos por hacer llegar la palabra de nuestro Dios a donde usted se encuentra, con un propósito de que usted sea edificado, de que usted viva también en el camino del Señor y no se aparte también de las Escrituras. El tema que hoy vamos a ver en este día es la nueva forma de vivir. Cuando llegamos al Evangelio, cuando estamos también frente a una iglesia donde contiene una buena predicación, una sana doctrina, una de las cosas que vienen a nuestra mente ahora, cómo vamos a vivir, cómo debe ser mi vida ahora que he creído en Jesucristo. Esto fue algo muy importante dentro de el libro de los Hechos, que nos muestran también la gran interrogante que tenían aquellas personas: ¿qué haremos?, ¿no? Y eso nos ayudó a ver y a dimensionar lo que venía por delante, una nueva vida en Cristo. Recordemos que aquellas personas también tenían las mismas inquietudes que tenemos usted y yo cuando llegamos por primera vez al Evangelio. Si usted ha nacido en una familia con esa tradición cristiana, pues también de alguna manera tiene esa pregunta, esa inquietud de cómo se debe de vivir, porque el hombre y la mujer siempre están en un constante cuestionamiento de preguntarse cómo debe ser su vida delante de los ojos de Dios. La nueva forma de vivir nos habla el doctor Lucas, que comenzó la iglesia también modelando a su entorno por su manera de vivir, de hablar, de pensar, de actuar en aquella época. Y eso fue algo que fueron notando las demás personas que no eran creyentes. Algo había pasado en esa persona. Le han preguntado a usted: ¿por qué te conduces de esa manera? ¿Por qué hablas de esa forma? ¿Por qué no participas en eso, en aquello? De alguna manera están viendo su manera de vivir delante de esa sociedad, y muchos también no pasan desapercibidos y llegan y preguntan: ¿qué tienes? ¿Por qué actúas de esa forma? Y uno puede dar también ese mensaje de salvación a aquella persona y poder también conducirlos a esta nueva vida en Cristo. Vayamos al pasaje que hoy tenemos en Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, donde podemos recordar algunas cosas de aquellas circunstancias que estaba viviendo la iglesia en una forma general, pero también en una forma individual. Para el pueblo judío en aquella época estaban bajo el dominio del Imperio Romano. El Imperio Romano de alguna manera había impuesto también su pensamiento, su filosofía, su manera de vivir. Y ellos pues no estaban acostumbrados a eso, y muchos habían sido violentados. Pero también el pueblo judío se había acostumbrado mucho a los ritos religiosos. La mayoría cumplía con algunas de las ordenanzas sin buscar al Señor de corazón. Seguían esperando al Mesías,
porque no reconocieron a Jesucristo como nos lo menciona Juan en el capítulo 1, verso 11, y también el pueblo de judío seguía pues viviendo una vida farisaica, una vida que se apegaba a algunas tradiciones, algunas costumbres, pero sin una nueva vida. Eran una forma pues muy notable en aquellas regiones, y el pueblo, algunas otras ciudades sabían quién eran los judíos, ¿no? Por toda esa arrogancia y todo eso, pero no vivían una vida llena de fe, de una vida que honrara y glorificara el nombre de Dios. Ellos seguían en Jerusalén, recordemos aquellas personas, 120 personas que vivían en Jerusalén o estaban ya ahí en Jerusalén estableciéndose con las fiestas de la Pascua y del domingo de lo que hoy conocemos como domingo de Pentecostés, y ellos estaban marcando la diferencia en una forma de vivir totalmente distinta a un imperio romano, a los judíos. Algo estaba ocurriendo en aquella región, en aquella ciudad, y el evangelio seguía transformando mentes y corazones en las personas y en aquellos que escucharon también el mensaje a través de ese derramamiento del Espíritu en su propio idioma. Y ellos abrazaban también el Evangelio y se lo llevaban a sus ciudades, se lo llevaban de donde ellos eran originarios. Pero la pregunta era también cómo vivir una nueva vida en Cristo. Entonces la llegada del Evangelio para los judíos que creyeron en Jesucristo representó un cambio en la forma de entender las Escrituras. Eso fue lo primero que ocurre en la vida de todo aquel que cree en Jesucristo. Comprender las Escrituras en una forma distinta, las cuales ellos conocían muy bien y habían vivido de manera en que la ley y Jesús habían enseñado. El testimonio de una vida cambiada es una señal de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Aquí es donde usted y yo entendemos y comprendemos que es a través de la obra del Espíritu que comienza a cambiar mentes, transforma corazones y también como resultado ve una nueva vida en Cristo. De aquel que mentía ha dejado de mentir, de aquel que robaba ahora estaba también siendo justo y honesto, de aquel que también pues hacía cosas indebidas, ahora está viviendo una vida apegada a las Escrituras, porque así Dios pide y demanda de cómo sus hijos deben de vivir honrando su nombre. Y por eso en el Antiguo Testamento marca también todo lo que es recto y justo delante de los ojos de Dios, y Proverbios también hace ese esfuerzo por educar a los jóvenes, a las siguientes generaciones de cómo debe ser una vida en rectitud, en justicia. Pero con la llegada del Evangelio también cambia y transforma una vida como respuesta de su fe, como respuesta también que ha creído en Jesucristo y que ahora sabe y entiende que debe darle toda la honra y la gloria a Él. En Jerusalén había entonces esos hombres que estaban ahora marcando la diferencia con su manera de vivir. Una vida totalmente distinta a lo que ellos conocían, a lo que ellos habían vivido por mucho tiempo, y con la llegada del Evangelio, ellos habían ahora entendido y comprendido que también una manera de hablar de esa fe era a través de su comportamiento, de su conducta, de su vivir. El doctor Lucas nos indica en este pasaje por lo menos 4 rasgos importantes y necesarios que tuvo que entender, que tuvo que aprender la iglesia primitiva. Vamos a mencionarlas en esta ocasión, las 4. Y en este día solamente veremos 2. Las otras 2 estudiaremos la próxima semana.
Las cuatro cosas que debemos de entender en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, primero, antes que otra cosa, es la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, la buena enseñanza a la luz de la Escritura. Eso como primer lugar. Cuando nosotros llegamos, cuando nosotros creemos en Jesucristo, llegamos a una iglesia, tenemos que ser enseñados a la luz de la palabra. Nunca, jamás a la luz de la filosofía, del pensamiento humano o de otras cosas o corrientes también que se han metido dentro de las iglesias. Hay que ver, hay que entender y también, iglesia, hay que proveer de esa buena enseñanza que emana de la palabra, no de nuestra humanidad, sino a la luz de la Escritura. La segunda cosa que también da parte a una nueva vida es la comunión con otros, unos con otros. Lo que hoy también se conoce o lo que el pueblo entendía como la koinonía, una palabra griega, que es precisamente la armonía, la comunión, la convivencia entre creyentes. Y eso es muy importante. Y en un momento más hablaremos al respecto de estas dos. Para ir culminando también con esta idea de qué es lo que viene por delante, en la próxima semana, repito, veremos los otros dos aspectos, que es el compartir, mostrar esa generosidad, y la cuarta forma también de vivir es la adoración. Reconocer y buscar al Señor que lo salvó en la vida cotidiana. Haciendo un pequeño resumen hasta aquí, podemos decir entonces que es importante entender estas cuatro cosas: la enseñanza, la comunión unos con otros, el compartir y también la adoración. Esto va a ser un eje en la vida de todo creyente, en su estilo de vida, por estos cuatro aspectos. Si usted y yo traemos a nuestra memoria una mesa, y la mesa debe de tener por lo menos 4 patas, ¿sí? Una mesa que sostenga, que tenga el equilibrio, que pueda también soportar todo lo que se pone en esa mesa. Pues así es lo mismo en la vida cristiana. Debemos tener por estas 4 cosas muy entendidas, muy practicadas también, para seguir dando testimonio de que somos un pueblo que honra y glorifica el nombre de Dios, y como lo dice el apóstol Pablo, enteramente preparado para toda buena obra. El doctor Lucas entonces nos muestra que es la responsabilidad de cada creyente profundizar en su conocimiento de la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí donde nosotros decimos que todo creyente debe ser un estudiante de la palabra, un estudiante por toda la vida, no conformarnos con lo que ya sabemos, sino cada día estar escudriñando, estar también profundizando en la palabra de nuestro Dios. Pues nuestro Señor Jesucristo hizo esa invitación, dejándolo en uno de los evangelios, esas palabras, ¿no? Escudriñad las escrituras, porque ellas son las que hablan de mí. En Juan 5:39 es lo que nos dice. Y la iglesia siempre debe de estar estudiando, siempre debe estar profundizando, recordando también la doctrina de aquellos hombres que fueron testigos oculares y que ellos no hablaron por lo que pensaron, sino lo que vieron, lo que se les fue ordenado, y así lo transmitieron y así lo dejaron plasmado muchos de ellos en el Nuevo Testamento. Y por eso, como iglesia, vamos constantemente a las Escrituras para verificar todas esas cosas y sobre todo también evaluar si vamos bien en este camino o no nos hemos desviado de ninguna forma. Así que, amados hermanos, la fidelidad a la enseñanza apostólica
es la primera marca de una iglesia auténtica, como lo dice el pastor John Stott en alguno de sus libros, que ha escrito muchos, diciendo esto, que esa es la primera y importante también para la vida de todo creyente. Por ello, es importante ver estas dos cosas, por lo menos en este día, entender de que Cristo es el Hijo de Dios. Es necesario también profundizar en su palabra y perseverar hasta el final en esto que se nos ha enseñado, se nos sigue enseñando y seguimos encontrando a la luz de la Escritura. Como habíamos dicho, primero, la doctrina de los apóstoles. Era lo que ellos enseñaban a los nuevos creyentes. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, 3 y 4, dice de la siguiente manera: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esta enseñanza la encontramos a través del Nuevo Testamento. Por lo menos el apóstol Pablo lo menciona a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, verso 15, y también esa carta dirigida a los romanos en el capítulo 10, verso 9 al 13. Recordar que también el apóstol Pablo tenía ese mensaje, esta prioridad: presentar el Evangelio y también presentar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como Él lo aprendió y como todos los apóstoles hablaban una y otra vez de ese Evangelio, pero también de ese gran acontecimiento que Dios había levantado a su Hijo de entre los muertos. Este mensaje sigue vigente. Este mensaje se tiene que proclamar dentro de la iglesia como esa doctrina de los apóstoles. Los recién convertidos eran judíos que sabían lo que la Biblia decía sobre el Mesías. Por eso, era necesario que supieran que la venida de nuestro Señor Jesucristo, su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección eran el cumplimiento de esa palabra dada a ese pueblo, y que ahora el libro de los Hechos estaba también hablando del poder del Evangelio, del poder del Espíritu, del poder de Dios manifestado en Jesucristo. Es importante también recordar que tanto los profetas del Antiguo Testamento como también Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo iniciaron su predicación llamando al arrepentimiento. El ministerio de Jesús siempre estuvo basado en eso. Los profetas en el Antiguo Testamento también hacían un fuerte llamado al pueblo para que se arrepintieran y vieran el poder de Dios, la justicia, pero sobre todo vivieran el perdón del Padre eterno para con sus vidas. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, verso 15: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y nuestro Señor Jesucristo, cada aldea, cada ciudad, lo mencionaba. Y los apóstoles, los discípulos, en aquella época, con nuestro Señor Jesucristo, escuchaban una y otra vez lo que Jesús les decía, hablaba, en una forma masiva, pero también a familias y en una forma personal. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Los creyentes de hoy en día debemos saber lo mismo y mantenernos en esta doctrina de los apóstoles. Jesucristo es el Señor. Todos deben venir al arrepentimiento buscando su perdón. Todo hombre tiene que ser perdonado por Dios por causa de su pecado. Un pecado que nos separa de Dios.
Y si ese pecado no ha sido confesado, no podemos tampoco ser perdonados si no hemos confesado y nos hemos arrepentido de todo corazón de eso que se ha cometido delante de los ojos de Dios. Por ello, debemos creer que Jesucristo, conforme a las Escrituras, nos hablan de su muerte, de una muerte que fue a esa cruz para que usted y yo hoy tengamos perdón. La muerte de nuestro Señor Jesucristo nos reconcilia con Dios y nos da ese perdón por nuestros pecados. Eso fue el mensaje de los apóstoles en aquella época. El mismo Pablo también habla al respecto de eso, que era necesario que Jesús muriera en esa cruz por causa de nuestros pecados, pero también que Él fuera sepultado después de haber muerto. Él fue sepultado por aquellas personas que le amaban y que también Dios había provisto de ese lugar para que se sepultara. Pero también el tercer día, esa mañana del domingo de resurrección, con el poder de Dios, lo levantó de entre los muertos. Y de ahí se habla de la resurrección como un hecho en la vida de nuestro Señor Jesús, que ese tema ya también se venía hablando desde el Antiguo Testamento, de esa resurrección. El mismo Job habla al respecto de este punto muy importante de la resurrección. Mucho también de los salmos hablan al respecto de esto. Y nuestro Señor Jesucristo fue también el más grande acontecimiento de que Él se levantó de entre los muertos y tuvo vida. Y el libro de los Hechos nos muestra, nos habla de ese gran acontecimiento, de que aún estuvo 40 días con sus discípulos. Los evangelios narran de ese gran acontecimiento y después fue subido al cielo, y también ese mensaje que le fue dado a aquellos hombres que veían hacia ese cielo, estaban escuchando esa invitación de que siguieran fieles, porque así como lo habían visto subir, así vendrá nuestro Señor por segunda vez a este mundo. Este hecho en los evangelios nos habla de ese poder, de la resurrección. La doctrina entonces de los apóstoles está basado en la muerte, en la sepultura, en la resurrección y en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Como resultado de conocer esta doctrina, la nueva iglesia empezó a cambiar su forma de vivir, teniendo presente que viene Jesús por segunda ocasión. No sabemos el día ni la hora, pero ellos se preparaban, ellos seguían firmes. Y hoy ese es el mensaje también para su vida y mi vida. Mantenernos firmes para que cuando el Señor venga con poder y gran gloria desde los cielos, encuentre una iglesia fiel, firme, apegado a las Escrituras. Esto debe de animarnos para que hoy, como hijos y nuevas criaturas que somos, vivir en estas grandes verdades absolutas que hoy el mundo cuestiona, que hoy el mundo está también pidiendo evidencia. Pero recordar que es por fe, no por vista, no por raciocinio, sino es una fe que cree en la palabra, que cree también en esos grandes acontecimientos. Y esto nos lleva a vivir una vida que honre y glorifique el nombre de Dios. Esto nos hace ver que la iglesia primitiva permaneció en esas enseñanzas, hablando también a otros de este gran acontecimiento que hoy podemos ver en el Evangelio.
en el Evangelio que usted y yo hemos recibido y abrazado con toda nuestra fe. El segundo aspecto, dentro de una nueva vida, nos lleva también a entender y a dimensionar la comunión unos con otros. El pueblo de Dios fue llamado a vivir en comunidad de fe, de amor y de compañerismo. Cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, nos lleva también a un lugar donde ellos conocen y hablan de esa doctrina de los apóstoles, pero también donde se vive cada una de esas enseñanzas. Es muy importante de no separarnos de las iglesias. Es ahí donde ponemos en práctica lo que escuchamos de esa doctrina, de lo que viene de las Escrituras, para ponerla en práctica con otros creyentes, con aquellos que también aman a nuestro Señor Jesucristo, y vivir en armonía unos con otros, dándole toda la honra y la gloria. El lugar de adoración, el lugar donde se reúne el pueblo, es también para aprender y convivir en ese amor tan grande que Dios nos ha dado. El compañerismo es muy, muy importante para sostenernos en este caminar por este mundo, para que después, una vez fortalecidos, una vez afianzados, una vez también que hemos entendido el Evangelio, salimos juntos, salimos al mundo a compartir el Evangelio de Jesucristo y a vivir como Él nos pide. Y esto lo mostró nuestro Señor Jesucristo estando en este mundo con sus discípulos. Les enseñaba y estaban ahí viviendo juntos, por lo menos en 3 años que nuestro Señor Jesucristo estuvo con ellos. Ellos, los discípulos, escuchaban las predicaciones, los sermones de nuestro Señor Jesucristo, las grandes lecciones, las parábolas, para después vivirlo uno con otros. Ellos tenían que practicar inmediatamente dentro de esa comunidad de fe, dentro también de esos hermanos, unos con otros que estaban recibiendo las enseñanzas de Jesús, para después vivirlo unos con otros y de ahí hablar hacia otras ciudades, a otras aldeas. Era muy importante eso. Este es un principio que no debemos de perder de vista y que debemos de seguir viviendo hasta el día de hoy. Estar en un lugar, conocer la sana doctrina, inmediatamente vivirla, compartir unos con otros de ese compañerismo, para que una vez que hemos aprendido esto, salgamos al mundo. Estas enseñanzas nos preparan también para seguir viviendo en ese mundo, dándole toda la honra y la gloria por nuestra fe, por abrazar el Evangelio, por afianzarnos también en la sana doctrina que emana de las Escrituras. Es por eso que no debemos de apartarnos. Es por eso que también necesitamos unos con otros para entender que somos el cuerpo de Cristo, somos su iglesia, somos los que constantemente estudiamos y escudriñamos su palabra. También vivimos nuestra fe creyendo que nuestro Señor Jesucristo nos perdonó a causa de su muerte en esa cruz, pero también que Él vive y reina por siempre en la vida de la iglesia, en la vida de cada creyente. Él nos lleva a una nueva vida en Cristo que apunta también a la eternidad. Cuando usted y yo entendemos estas dos cosas, nuestra manera de vivir es totalmente distinta. Nuestra manera de pensar ya no es la misma cuando no conocíamos de Dios, cuando estábamos separados y apartados de Él. Pero cuando Él nos llama, cuando creemos y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, nos da de su palabra, pero también nos lleva a una comunión con Él y con su pueblo.
para seguir siendo perfeccionados, para seguir caminando por este mundo. Por ello, usted y yo debemos de poner en práctica todo lo que encontramos a la luz de la Escritura. Si Dios dice, tenemos que hacerlo. Si Dios nos enseña, tenemos que también replicarlo a otras personas con nuestra vida, con nuestra nueva vida en Cristo. Hablar que Él es el que ha hecho en nosotros unas nuevas personas, que pensamos y que estamos en el pensamiento de Cristo, que también vivimos dándole toda la honra y la gloria porque estamos agradecidos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Su muerte significa mucho para nosotros, porque nos ha reconciliado con Dios. Su resurrección, una nueva esperanza que hay en Él, de que donde Él está, nosotros también estaremos. ¿No es maravilloso una nueva vida en nuestro Señor Jesucristo? Esa es la invitación que se sigue haciendo a todos los creyentes y también aún a los que no creen en su nombre. Se le hace esa invitación a vivir algo nuevo, algo maravilloso, porque viene de lo alto y eso trae bendición. Que su vida y mi vida, donde quiera que el Señor nos lleve y nos ponga, hablemos con nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar, de que nuestro Dios está en medio de nosotros. A Él sea toda la honra y la gloria en todo lo que hagamos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos porque esta palabra nuevamente nos trae a un encuentro contigo. Recordar estas grandes verdades, tu evangelio. Una buena noticia para cada uno de nosotros, pero también que nos hace recordar que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a este mundo para reconciliarnos contigo, para ser perdonados de nuestros pecados, para también ver y creer en esa resurrección que tú levantaste a tu Hijo de entre los muertos. Señor, que tu pueblo, que tu iglesia se mantenga firme en estas grandes verdades y que no nos apartemos de ella. Prepáranos tú para también seguir viviendo una fe que honre y glorifique tu nombre, una fe que también dé testimonio de que tú eres un Dios de poder, un Dios de amor, pero un Dios que da salvación. Que podamos en este mundo reflejar a tu Hijo Jesucristo de todas las formas y maneras posibles. Que tu palabra nos siga guiando y nos siga dirigiendo a través de tu Espíritu. Ese Espíritu Santo que sigue obrando en nosotros, que sigue también transformando nuestras mentes, nuestras vidas, y a ti sea nuestra alabanza por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Van a cantar el himno 341, Vivir por Cristo. Hasta
que obró redención al expiar mi culpa y pasión. Tan grande amor me constriñe a la lid, por sus pisadas la lucha a seguir. Jesús, Señor y amigo, ¿qué pides tú de mí? Por mí en la cruz moriste, me entrego todo a ti. Sé tú mi eterno dueño en horas de ansiedad, hasta llegar gozosos a la patria celestial. Vivir por Cristo doquiera yo esté, para su gloria cumpliendo el deber. En mis tristezas y cruel ansiedad, sumiso siempre a su voluntad. Jesús, Señor y amigo, ¿qué pides tú de mí? Por mí en la cruz moriste, me entrego todo a ti. Sé tú mi eterno dueño en horas de ansiedad, hasta llegar gozoso a la patria celestial. Vivir por Cristo la vida al cruzar, Él mi tesoro, mi gloria y solas. Al extraviado llevar al redil, para que encuentre con él dichas mil. Jesús, Señor y amigo, ¿qué pides tú de mí? Por mí en la cruz moriste, me entrego todo a ti. Sé tú mi eterno dueño en horas de ansiedad, hasta llegar gozosos a la patria celestial. Oremos por las ofrendas. Señor, te damos gracias por estas ofrendas. Bendícelas, multiplícalas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros,
y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.